la que puede salvar al pecador, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Como iglesia celebramos hoy a San Francisco de Asís. Nos vamos a pedirle al Señor la gracia de que a imitación suya nos pongamos siempre en las manos de la providencia de Dios. También le agradecemos por todos aquellos animales, todas aquellas mascotas que de una manera u otra son una ayuda muy grande para muchas personas en momentos de depresión, de enfermedad, de soledad. Y a nosotros, para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, especialmente cuando nos alejamos de su amor y de su misericordia. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios.
a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta tragedia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él que acaba de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esa tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta mi oración, hasta tu santo templo. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo.
De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Me imagino que la mayoría, si no todos, hemos visto película o películas de San Francisco de Asís. ¿Se las han visto? Hermano Sol, Hermano Luna, que es la más conocida por muchos de nosotros. Y claro, vemos en ella como San Francisco de Asís era hijo de este vendedor de telas, y tenía dinero, tenía poder, y él también, ¿verdad?, quería hacer eso, por eso fue a la guerra, pero fue capturado, y en ese momento en que fue capturado, en ese regresar a su casa, pues tuvo esa conversión tan profunda y radical, porque creo es de los pocos santos que han dejado todo. Y en la película vemos cuando hasta el obispo lo arropa con sus telas elegantes, porque es cuando él se quita todo en frente de todos, y San Francisco se lo quita y arropa a un pobre y se va a vivir, a rezar, y empieza a reconstruir esta capillita que nadie quería, esta capillita que estaba en ruinas, que después, ¿verdad?, nos daremos cuenta que es como él reconstruyó a la iglesia, porque cuando fue al ver el Papa para que aceptara su misión, su presencia en la iglesia, el Papa tuvo ese gran sueño en el cual veía que la iglesia se estaba derrumbando, y llegó una figura simple, pobre, y la detuvo. Entonces de ahí le vino la visión al Papa, que esa figura pobre en su sueño era la figura de San Francisco de Asís, que ayudaría nuevamente a reconstruir la iglesia, que en aquel tiempo, y claro, lo sabemos, la iglesia ha tenido sus momentos en los cuales se ha enfocado más en los bienes materiales, en las posesiones, en lugar de enfocarse más con los pobres, con los necesitados. San Francisco de Asís vino a recordarnos que la primera misión es ayudar a los más necesitados, a los más pobres, y, como lo dice el Evangelio de hoy, a tener compasión, no a tener lástima, porque creo que en nuestro mundo en el cual vivimos, y me incluyo, ¿cuántas veces hemos visto a una persona dormida, borracha o drogada en el pavimento con el sol? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos parado? Yo no me he parado, y hasta me da vergüenza decirlo, pero ¿cuántos de nosotros hemos visto hermanos y hermanas sufriendo? Y así como el sacerdote y el escriba, pasamos de largo. Nos hemos hecho insensibles al sufrimiento, al dolor de nuestros hermanos y hermanas. Claro, muchos de nosotros pensamos, pues anda drogado, está borracho, ya lo trataron de ayudar, pero San Francisco de Asís nunca cuestionó nada. Él simple y sencillamente ayudaba. Con lo poco, mucho que tenía, él tenía compasión.
A nosotros lo que nos da es el tener lástima, pero cuando tenemos lástima no nos mueve nuestros corazones. Entonces hoy es un buen día para pedirle a Dios que nos ayude a tener compasión, así como lo tuvo el samaritano, que esta parábola que Jesús le dice a los escribas, a los fariseos, pone bien en claro que no solamente los cristianos católicos pueden hacer cosas buenas, sino cualquier persona de cualquier religión, de cualquier pueblo, tiene corazón y puede enseñarnos cómo ser misericordiosos, cómo ayudar al prójimo. Claro, también pues San Francisco de Asís recibió las estigmatas, las señales de la crucifixión de Jesús, y fue un regalo, pero nuevamente no fue para aparentar, sino que él, por medio de su vida, de su entrega, fue concedido con ese regalo. Y esto lo digo porque en ocasiones tal vez nos podemos enfocar nada más en eso y no ver toda su vida, toda su obra, que nos ayuda, que nos motive y nos ayude a ayudar a nuestros hermanos y hermanas, a ser misericordiosos, a tener compasión de ellos. Porque recordemos, el amor, bueno, Jesús, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, que el amor de Dios no es completo si no pasa por el amor a nuestro prójimo. Si amamos a Dios, ojalá que también amemos a nuestro prójimo, porque los dos van de la mano. Por último, vamos a pedir también por nuestros hermanos y hermanas franciscanos, para que Dios los bendiga y, a ejemplo de San Francisco Javier, sigan siendo testigos de la misericordia, de la compasión de Dios a nuestros hermanos y hermanas. Amén. De pie, por favor. Presentemos, hermanos y hermanas, nuestras peticiones al Padre, confiando en la poderosa intercesión de nuestro bienaventurado Padre Francisco. Unámonos a cada petición diciendo: te lo pedimos, Señor. Para que el Señor Dios, el único santo y el único que hace maravillas, muestre su amor a la Iglesia y, compadecido de nosotros, renueve sus gestos de amor y de misericordia por ella. Oremos. Para que quien es el bien supremo, todo bien y el único bien, el Señor vivo y verdadero, conduzca a las naciones por sus caminos, que son sendas de paz y de bien. Oremos. Para que quien es nuestra seguridad, nuestra verdadera alegría y la única riqueza del hombre y la mujer, sacie el corazón de los pobres y engendre entre los hombres y mujeres una fraternidad verdadera. Oremos. Para que quien es nuestra fe y nuestra caridad, nuestra dulzura y la única vida verdadera, el Señor grande y excelso nos conceda a los que hemos reunido para celebrar la fiesta del bienaventurado Padre San Francisco, una vida sencilla y digna de su amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Estamos pidiendo en esta misa por el bienestar de Francisco y Ricardo Rodríguez, por la salud de Bela Rodríguez y Carlos Alberto Nevarez. Oremos. Te lo pedimos. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, recordamos especialmente a Benjamín Muñoz Marín, Álvaro Cori, Patricia Ramírez, Elisa Navarro, Angelina Lemus, Fernando Ramos Reyes, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos.
Dios omnipotente y misericordioso, escucha benignamente nuestras súplicas, y haz que, iluminados por el ejemplo de nuestro Padre San Francisco y adoctrinados por sus enseñanzas, experimentemos las pruebas de tu amor y perseveremos fieles en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, mas se aleja de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para nuestros hermanos y hermanas en casa, voy a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los que van a comulgar pueden ir pasando, por favor. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. También otro detallito de San Francisco de Asís es su amor y respeto por la naturaleza. Estaba mucho adelante de nosotros, ¿verdad? Tanto que nos cuesta ahora y que somos muy avanzados y la tecnología, y todavía estamos discutiendo si debemos cuidar nuestro planeta. Entonces hoy también es una buena oportunidad para pensar, evaluar cómo estoy usando los recursos, el agua, la electricidad, la comida, todo aquello que este mundo natural nos provee, nos regala. Y si estamos desperdiciando mucha comida o tirando mucha agua cuando nos bañamos o cortando árboles o plantas, cualquier cosa, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude también, a imitación de San Francisco de Asís, el cuidar nuestro planeta, porque
Dios nos ha concedido estar aquí y ojalá que también veamos en las plantas, los animales, todo lo que nos rodea, la presencia de Dios. Amén. De pie, por favor. Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que, imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. Que pase un bonito día. Fuerte